Lo que está sucediendo en contra de él, el famoso caso Kiborax, creo que sí hay una injerencia política. No tanto como persecución política para que no sea candidato, porque él ya expresó que no quiere, pero sí una persecución política porque tal vez el gobierno piense que pueda ser un opositor con fuerza en unas futuras elecciones. Yo creo que sí existe una persecución, ya que están levantando falsos testimonios en contra de él, ¿no? ¿Por qué más piensas? Porque pienso que es una persona muy sincera, ¿no? Tal vez al haber estado, ¿no?, metido en lo que es la política, ¿no?, y haber demostrado cosas que el gobierno no lo ha hecho. Sí. ¿Por qué piensas? Porque, bueno, pues salen a relucir muchas cosas en un momento en el que no era necesario que se puedan generar ese tipo de acusaciones, ¿no? Son extemporáneas totalmente. Sí, está súper claro, porque si no hubiese una persecución política, los juicios por responsabilidades se hubieran hecho a otros personajes políticos también. Pero para mí que sí es una persecución política. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere, o sea, solo quieren estar ellos, nada más. Y no, eso no me parece justo, o sea, no hay democracia. Porque algo pasa y si no les conviene hay que callar. Me parece que sí. ¿Por qué? Eso de posible candidato, por ejemplo, simplemente es una forma de distorsionar la información, porque Carlos Mesa no creo que vuelva a ser candidato. Sí, creo que por estar en la oposición, ¿no? Creo que tiene siempre... Como el Evo está en el gobierno, entonces, y era el expresidente, entonces sí, supongo que sí, tiene cierta forma. Sí, puede ser que sea honesto. ¿Considera de que existe una posible persecución política contra Carlos Mesa para evitar su candidatura, sí o no? Puede ser, ¿no? A lo que he visto en las noticias, tantas cosas que se ve el gobierno, ¿no? Posiblemente, pues, ¿qué se puede esperar, digamos? Yo creo que no. ¿Por qué? Creo que él debería de responder ante la justicia de lo que se le está acusando, y si él tiene razón, obviamente que no va a pasar nada. Sí, es bastante obvio porque es ahorita el candidato más idóneo para hacer frente ahorita al partido de gobierno, y con estos temas de Kiborax y todo el problema que está habiendo, están buscando excusas justamente para poder inhabilitarlo al señor Carlos Mesa para poder postularse a la presidencia del país. No lo creo. No lo creo. ¿Por qué? Él en su momento estaba también haciendo persecución, incluso al que está ahora, ¿ya? O sea, quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano. Me imagino que sí, no estoy muy al tanto. ¿Por qué se imagina que sí? Por lo que se ve en las redes sociales, ¿no? Que existe una supuesta persecución política. Sí. ¿Por qué? Y porque es la competencia del gobierno. Creo que sí que existe una persecución política. ¿Por qué? Bueno, porque no quiere que sean presidentes, ¿no? Ese sería el motivo. Sí. ¿Por qué? Porque está visto que todo el mundo del gobierno busca para anularlo a Carlos Mesa. Bueno, la verdad que lo primero que tiene que hacer es una investigación, ¿no?, referente a eso, sobre el caso más que todo Kiborax. Voy a volver a saludar a nuestros invitados. Están con nosotros Gustavo Pedraza y Ademar Balda, diputado del MAS. Don Ademar Balda, ¿qué opina sobre lo que dice el soberano, por favor? Bueno, creo que es importante más bien generar los mecanismos y los medios de información sobre un tema que realmente ha generado un daño económico al Estado, ha generado 42.6 millones de dólares de pérdida para el Estado, recursos que podrían haber sido invertidos en salud, en educación, y que hoy lamentablemente, producto de una acción ilegal, fundamentalmente al inicio de este proceso en el gobierno de Carlos de Mesa, es pues que ha sido el vicio inicial, el vicio legal inicial, que en última instancia ha permitido que el CIADE
un organismo que ya de por sí tiene una esencia en defensa y en pro de los intereses empresariales transnacionales, haya emitido un criterio en contra de nuestro país. Creo que en su gran mayoría la población tiene mucha desinformación sobre lo que significa el tema del caso Quiborax. Yo quiero mostrar a la población la ley 2564. Permítame, por favor, antes de eso, si es tan importante este caso y ha habido un daño tan grande al Estado, ¿por qué la Asamblea Legislativa no va a tratar este juicio en esta gestión? Bueno, es un tema estrictamente procedimental. La Asamblea Legislativa Plurinacional, como primer órgano de poder del Estado boliviano, tiene varios temas que tienen que ser tocados. No es el único tema. Y como lo ha manifestado nuestro hermano vicepresidente el día de hoy, y justamente para despejar cualquier duda de que se quiera inhabilitar un posible candidato, de que se quiera politizar un tema en contra de Carlos de Mesa a favor del gobierno central, justamente, y además en el marco de lo que estipula nuestros reglamentos internos, es que este tema en su momento se tocará, pero no se va a tocar en esta legislatura, y tenga tranquilidad Carlos de Mesa y todos aquellos que lo apoyan, va a poder ser candidato el 2019. Por eso creo que es importante que la población conozca más a detalle los pormenores de este tema, pero que es un tema estrictamente judicial y no así político. Enseguida vemos esos temas, por favor. Gustavo Pedraza, ¿qué significa, por favor, que la Asamblea no verá en esta gestión el caso del proceso, del juicio a Carlos Mesa? Que el MAS, el vicepresidente de la República también en este caso, se han dado cuenta el costo político que tenía para ellos este juicio. En realidad estaban desgastándose más, la imagen del presidente y del partido de gobierno estaba cayendo más y lo han detenido a tiempo. Es decir, un repliegue táctico para mitigar el daño político, y lo han hecho de una manera, yo creo que muy simple esta mañana, ¿no? Y se ve muy claramente que finaliza anoche en el campo judicial de dominio de un ministro, y de pronto este caso pasa al campo legislativo de dominio del vicepresidente, y el vicepresidente toma la decisión. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que había una necesidad desde el punto de vista político de detener el daño que se estaba causando el partido de gobierno. ¿Hay diferencias entre el vicepresidente y un ministro, dice usted? Pero clarísimas, ¿no? O sea, a ver, explíquenos eso, por favor. El campo, debajo del presidente se perciben tres actores políticos muy importantes, ¿no? El vicepresidente, el ministro de Justicia y el ministro de Gobierno. Son actores políticos muy relevantes en el gabinete, los más relevantes, en el caso también del vicepresidente como conductor de la Asamblea Legislativa. Todo el proceso iniciado en el caso Quiborax estaba en el campo de dominio, de control del ministro de Justicia, ¿no? Empieza en la Procuraduría, control de espacio de él, Ministerio Público, Tribunal Supremo. Anoche concluye el caso en el tratamiento del campo de control del ministro de Justicia y pasa al campo de control del otro actor importante. Don Gustavo Pedraza, ¿hay pugnas internas entre estos tres personajes? O sea, entre el vicepresidente Álvaro García Linera, está diciendo usted, el ministro de Justicia y el ministro de Gobierno. ¿Hay diferencias entre los tres? Hay diferencias, yo creo que hay disputas y hay competencia. No hay competencia natural como se puede dar en cualquier partido político donde compiten por espacios de poder. En este caso están compitiendo por el espacio de poder después del presidente. Y lo que usted dice es que el ministro de Justicia era el que impulsaba el juicio y el vicepresidente no lo acepta, algo así. A ver, explíquenos, por favor. Lo que ha sucedido ahora nos hace inferir eso, ¿no? El ministro de Justicia necesitaba mostrar que este caso no era de su responsabilidad, que no era su culpa que Bolivia había perdido 42 millones de dólares. Esa era su necesidad urgente, porque en realidad la población boliviana y seguramente gran parte de su partido sabe que hay culpabilidad muy concreta en todo el proceso de los 12 años de defensa. Entonces, perseguía dos objetivos, ¿no? Dejar claro que él no era culpable, acusando al expresidente Mesa y a nosotros, y por otra parte, demostrándole también al presidente Evo Morales de que él podía eliminar, ¿no?, con este juicio al principal adversario. Permítame, don Ademar, Balda, por favor, ¿qué dice al respecto? ¿Diferencias en el MAS?
Bueno, primeramente saludar al exministro de Carlos de Mesa, el señor Gustavo Pedraza, y yo realmente discrepo con su opinión, porque más pareciera ser que ellos quieren, de alguna otra forma, eludir su responsabilidad, eludir y explicar ante el país por qué han cometido semejante irregularidad y semejante ilegalidad de inicio, el vicio de inicio, que en última instancia dio lugar a que mediante en este caso, la resolución del CIADI, Bolivia pierde esta cantidad de recursos económicos. No existe ningún tipo de pugna interna, no existe aquí ningún tipo de contradicción y que estén generando una suerte de choque entre poderes, entre el judicial y el legislativo. Primero, hay que mencionar, el Poder Judicial tiene independencia en este país y el órgano legislativo también tiene su propia independencia. Si nosotros no estamos tocando en esta oportunidad la proposición acusatoria, es justamente porque la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de lo que significa su estructura orgánica, dentro de lo que significa su trabajo en el marco de la fiscalización, la legislación y el apoyo a la gestión pública, tiene muchos otros temas pendientes. Aquí el movimiento al socialismo o la Asamblea Legislativa Plurinacional en su conjunto. Don Ademar Balda, ¿y qué significa lo que dijo el presidente del Senado, Gringo González? ¿Cómo se puede entender lo que él ha dicho? No lo vamos a meter preso. ¿Qué significa eso? ¿Es la Asamblea la que mete preso? Bueno, lo que ha dicho el presidente... No, la Asamblea no tiene esa tuición, no tiene esa competencia. Lo que ha dicho el presidente del Senado ha manifestado en términos irónicos, en términos de, por así decirlo, darles tranquilidad. Les ha dicho con total claridad, su mensaje ha sido muy claro. La Asamblea Legislativa tiene sus propios tiempos y un juicio de responsabilidades tiene tiempos, son muy largos, por lo menos 2 años para poder realizar un juicio de responsabilidades a un expresidente. Y justamente por su investidura en su momento tiene un tratamiento especial. Lo que ha manifestado el presidente del Senado es que tranquilos, si quieren que Carlos de Mesa sea candidato, no va a haber ningún problema, no va a ser inhabilitado con en este caso con un juicio de responsabilidades sobre el caso Quiborax. Lo que le interesa al país y a mí como diputado y como ciudadano boliviano es que se esclarezca, que Carlos de Mesa y sus exministros expliquen al país por qué no cumplieron la misma ley que suscribieron y firmaron con su mano y más al contrario, con un decreto supremo generaron las condiciones legales para que el CIADE falle en contra de nosotros. Ahora, diputado Balda, lo que se busca con este juicio claramente, ¿qué es? ¿Que él devuelva el dinero o qué? Bueno, primero que en el marco de la función pública existen responsabilidades. La responsabilidad por parte de lo que significa las acciones u omisiones de cualquier funcionario público y más aún de un presidente, en este caso del expresidente Carlos de Mesa. Lo que se busca con este juicio de responsabilidades es esclarecer si Carlos de Mesa y sus ministros tuvieron o no responsabilidad para generar este daño económico de 42.6 millones de dólares al país. Ese es el objetivo. Permítame. Aquí no existe ningún objetivo político, ni mucho menos. Permítame. Y si en el juicio de responsabilidades sale que él es responsable, ¿qué se hace? ¿Él tiene que devolver el dinero o qué? Explíquenos, por favor, eso. Bueno, evidentemente existe una normativa en el marco de lo que significa el ser funcionario público, una responsabilidad administrativa, civil, penal y ejecutiva. Imagínate si se identifica que Carlos de Mesa fue responsable, evidentemente también tiene que tener una responsabilidad civil. Habrá que ver los encalces, porque posterior a este juicio de responsabilidades y un posible juicio penal se identificará. Puede determinarse la privación de libertad, como también puede determinarse el tema de un resarcimiento civil. Pero reitero, lo que le interesa al país en su conjunto es que se esclarezca. Pero no ahora... le estamos diciendo a Carlos de Mesa, bueno, mire señor Mesa, usted no es responsable o es responsable. Simplemente estamos pidiendo que se investigue y se pueda esclarecer por qué él, después de haber suscrito una ley, hace otra cosa con un decreto supremo que genere este daño económico desde nuestro punto de vista. Ahora explíquenos esto, por favor. ¿A él le corresponde un juicio civil o un juicio penal? Bueno, en este caso, desde lo que significa un daño económico, por un lado, sí, evidentemente también un tema civil, pero también un tema penal. ¿Por qué?
porque en su calidad de presidente, al haber incumplido la ley 2564, que le conminaba a él a realizar auditorías y que le conminaba a él declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros, realiza otra acción en el marco de su decreto supremo, el decreto supremo 27589, donde en vez de declarar esta nulidad previa realización de distintas auditorías, lo que hace es inventarse el término de la revocatoria. Este es también obviamente una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque ha incumplido la misma ley que él mismo promulgó, que en su momento el Congreso Nacional emitió, o en este caso aprobó. Permítame, por favor, es lo que se debe explicar. Pedraza. Carlos de Mesa y todos sus correligionarios deben explicar aquello. Aquí está Gustavo Pedraza. Don Gustavo Pedraza, entonces, por lo que entiendo, ¿habría un juicio de responsabilidades, según lo que dicen, un juicio civil y un juicio penal? Bueno, es juicio de responsabilidades lo que están planteando, pero yo le quiero explicar, ya que quiere explicaciones el diputado, lo saludo también. Me baso en las palabras de dos exministras de Estado, Amanda Dávila, que dijo que lo que hizo Carlos Mesa era había sido expulsar a una empresa mafiosa, Quiborac, y lo que dijo la ex ministra de Defensa Legal el día de ayer, Cecilia Rocabado, es que la empresa Quiborac, no Metallic, era una empresa ficticia y un arsenal de irregularidades que había sido fundada en el bufete de un señor y sus socias eran su secretaria y su ayudante. Eso no es empresa legal. Es decir, lo que hicimos nosotros, señor diputado, fue expulsar a esa empresa irregular, fraudulenta, que estaba saqueando el Salar de Uyuni y estaba incumpliendo la legislación. La expulsamos y se hizo mediante una decisión de la Superintendencia de Minas. Primero fue un decreto que efectivamente tenía una imperfección jurídica, pero esto fue corregido a los 3 meses con resoluciones de la Superintendencia Minera, que es la autoridad competente para anular concesiones. Entonces ahí no hay ningún tipo de errores que hayan motivado la pérdida de 42 millones de dólares. Más bien hay que preguntarle a sus colegas de partido por qué no pagaron 3 millones de dólares, por qué no pagaron después 27 millones y por qué tuvieron que pagar de una manera tan rápida 42 millones de dólares. Gustavo Pedraza, ¿se cae la hipótesis de que lo que se quiere es evitar una candidatura con lo que ha pasado hoy, sí? No, no se cae. ¿Por qué? Porque en realidad fue una táctica fallida. Ellos pensaron que iban a atemorizar, ellos pensaron que la imagen del expresidente, ellos pensaron que nosotros nos íbamos a asustar y que íbamos a silenciosamente esperar la condena. ¿Cree Pero que no se ha hecho crecer la imagen del expresidente? Yo creo que ellos se han dado cuenta que se ha desgastado más la imagen del gobierno. Es decir, antes del caso Quiborac, yo creo que había de alguna manera algo de credibilidad y después, estamos hablando, si medimos hace 2 meses y ahora, no tengo la menor duda de que la credibilidad no estaba en ellos, estaba en nosotros y eso pueden medirlo y yo creo que el vicepresidente se ha dado cuenta, él tiene más experiencia política que los otros operadores que estaban haciendo la acción judicial. ¿Hubo errores legales en el decreto? Hubo una imperfección jurídica, efectivamente, en el término revocatorio, en el decreto del 23 de junio. Efectivamente, sí, pero el Estado boliviano, a través de sus organismos competentes administrativos, corrige ese error a través de la Superintendencia Minera y declara nulas todas las concesiones a esta empresa. Entonces no hay ningún error que quede vigente a partir de esa decisión. Vamos a ver lo que ha escrito hoy a través de Twitter Carlos Mesa. Se ha expresado de la siguiente manera. Vamos por favor con los Twitter. Le habla al vicepresidente a través de Twitter. Señor vicepresidente, defenderme de acusaciones sin fundamento de quienes son responsables de daño al Estado no es hacer política, es enfrentar la maquinaria del Ejecutivo que tiene al Poder Judicial a su servicio, dice Carlos Mesa. Parte de lo que escribía Carlos Mesa. Enseguida tendremos los otros tweets porque escribió 3 tweets. Y el soberano también se pronuncia en este momento. Vamos por favor con la palabra del soberano. Con el auspicio de Boliviana de Aviación, presentamos El Soberano. Desde La Paz nos dicen, buenas noches, nunca existe persecución política. Si hizo mal tiene que rendir cuentas a los bolivianos. Desde Santa Cruz, el gobierno masista utilizará a todo su alcance para quedarse en el poder. Demandará a todos y a nadie con tal de lograr su objetivo.
¿Por qué recién después de tantos años, Jimena? Nos pregunta alguien del Soberano. Expliquémosle eso, por favor, diputado, a esta persona del Soberano. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué después de tantos años? Es que es simple, no hay aquí ningún cálculo político ni tiempos políticos. Ha habido un fallo del CIADI. El CIADI ha dicho que Bolivia tiene que pagar 42.6 millones de dólares recientemente. Y es a partir de este fallo, porque no se puede hacer algo previamente, un fallo, en este caso judicial, que se empieza y obviamente empezamos a decir qué es lo que pasó. Porque el CIADI obligó a Bolivia a pagar 42.6 millones de dólares y obviamente se tiene que identificar los responsables. Y yo creo que hay que ser aquí sinceros. Si Carlos de Mesa y sus ministros cometieron errores que justamente el siguiente presidente Rodríguez Belcé en otro decreto supremo abrogó el mal decreto supremo de Carlos de Mesa, es lo que se tiene que explicar. No es que se adelantó, se dejó de lado tanto tiempo, no. Después del fallo del CIADI se empezó con lo que significa la investigación correspondiente. ¿Por qué? Porque lamentablemente Bolivia perdió 42.6 millones de dólares. Es a partir de ahí que se inicia lo que significa todo este proceso de investigación. Antes no se podía hacer nada porque obviamente estamos en un proceso judicial a nivel internacional y como corresponde hay que esperar hasta que termine este proceso judicial y recién ver los responsables. Yo creo que aquí es importante también aclarar algo. Si Bolivia llegó a esta instancia no fue por culpa del gobierno de Evo Morales. Si Bolivia llegó a lo que significa este arbitraje internacional fue justamente porque en el gobierno de Carlos de Mesa no se pudo zanjar, no se pudo en este caso subsanar estas irregularidades, ni mucho menos anular lo que significaban estos derechos concesionarios. No es otra la explicación, no es otro el invento. Por eso es que reitero, lo que pedimos todos los ciudadanos bolivianos es que se esclarezca. Si hubo responsables de Carlos de Mesa y sus ministros, muy bien, tendrá que responder ante la justicia y ante el país. Y si hubo responsabilidades de otros funcionarios públicos en función de este gobierno, pues también tendrán que responder ante el país. Lo único que queremos y lo único que pedimos como bolivianos o como autoridades nacionales es que se pueda esclarecer, porque reitero, esos 42.6 millones de dólares podrían haber ido a más carreteras, a más salud, a más educación, pero lamentablemente por estos errores que el mismo presidente Rodríguez Belcé dijeron que eran errores insubsanables legalmente hablando, es que nos llevaron a este fracaso como país y obviamente alrededor de esto se tiene que esclarecer quiénes y cuál la responsabilidad que tiene cada ciudadano. No se podía haber iniciado antes este proceso de investigación porque el fallo fue posterior. Después del fallo, obviamente, ahora sí se tiene que, en este caso, esclarecer. Permítame, diputado, y ahora el abogado de Carlos Mesa ha informado hoy, bueno, lo han dicho tanto Carlos Mesa como su abogado, de que también se debería abrir un juicio por el caso Rurelec. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque también hubo un pago de 31 millones de dólares porque se perdió el arbitraje. Bueno, ellos obviamente lo que están buscando en su estrategia ya política es querer desviar el tema de atención. Si en este momento ellos creen... Desconozco los detalles de ese caso en particular, pero lo que sí yo puedo manifestar con total claridad es que en este gobierno los procesos de nacionalización, primero que han permitido el desarrollo económico e industrial del país y segundo, han permitido generar mayores utilidades y mayores ganancias de los procesos que han sido en este caso pagados a favor de empresas que han sido obviamente nacionalizadas. Permítame, eso es algo que nadie puede rebatir. Bien. Este gobierno ha nacionalizado bien y esos recursos han vuelto a favor de los bolivianos. Don Gustavo Pedraza, por favor, sus palabras finales. Bueno, nosotros expulsamos a la empresa estafadora, ese fue nuestro rol, rescatamos el Salar de Uyuni de manos de empresas que estaban saqueando el salar y el gobierno actual, mire usted, le voy a leer 5 líneas de la forma como él despide a esta empresa, ¿no? En un contrato, después de darle los 42 millones de dólares, dice: Bolivia libera de forma expresa a Quiborac y No Metal y Mineral y renuncia expresamente a cualquier reclamo, arbitraje, demanda, acción, pretensión, procedimiento o litigio de cualquier naturaleza, sea que surja
defensa del derecho boliviano, internacional o cualquier otro derecho, sea pasado, presente o futuro. La liberación aplica a las dos empresas subsidiarias, controladas y asociadas, así como a todos sus funcionarios. Estafaron a Bolivia, se llevaron 42 millones de dólares y los ministros que estuvieron tratando este pago los premian con una solución y además para el futuro. Es decir, liberan de culpa, los absuelven a quienes estafaron al Estado. Entonces, nosotros defendimos la dignidad, nuestros recursos naturales, y el gobierno que dice defender la patria y acusa de vender patria, la vendió muy barata en este caso. Don Ademar Balda. Bueno, simplemente decir, yo aplaudo que haya habido esa predisposición de querer recuperar el salario UNI, que justamente los semeneristas la despilfarraron y la otorgaron a estas empresas transnacionales. Pero lo que no puedo aplaudir es que no hayan cumplido la ley. Y producto de esta metida de pata, producto de esta irregularidad, ese fue el argumento fundamental, el argumento jurídico del CIADE, al cual los metió el acompañante de fórmula, el señor Goni Sánchez de Lozada, para ser parte como país. Ese arbitraje o ese escenario internacional que solamente velaba por los intereses transnacionales, a ese lugar fuimos. ¿Por qué? Por una irregularidad, una ilegalidad, y fue el argumento fundamental, repetitivo del CIADE, que en última instancia determinó un fallo en contra de nuestro país, y eso se tiene que esclarecer. Y los funcionarios de antes y de ahora, si tienen responsabilidades, bueno, tendrán que pagar, o en este caso explicar su responsabilidad ante la justicia y ante el país. Muchas gracias. Gracias don Gustavo Pedraza y gracias don Ademar Balda. Buenas noches. Yesenia Barrientos. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, por eso debes tomar